Una de las grandes controversias dentro de la iglesia es conocida como la controversia iconoclasta. Los iconoclastas de un lado y los iconodulos de otro lado. Los iconoclastas son aquellos que destruyen las imágenes. Los iconodulos son aquellos que adoran las imágenes. Este debate tenía que ver con el lugar que las imágenes ocupan dentro de la iglesia. Por un lado estaba la iglesia romana, que creía legítima el uso de imágenes, es decir, imágenes de Cristo, de María, de los santos y los mártires. Juan de Damasco fue un teólogo, fue uno de los representantes más prominentes de esta posición. Pero la iglesia en Oriente creía que las imágenes violaban la prohibición de los ídolos en la Biblia. En el año 754 se realizó un concilio que condenaba el uso de imágenes. Y en el año 787, en el segundo concilio de Nicea, se aprobó el uso de las imágenes. Más adelante, en el año 1054, esta fue una de las razones por qué el cristianismo se dividió en dos. Por un lado, la iglesia de Occidente o la iglesia de Roma y la iglesia de Oriente o la iglesia ortodoxa. El uso de las imágenes fue uno de los puntos de desacuerdo entre ambas iglesias. Entiéndase, la iglesia de Roma y la iglesia ortodoxa. Ahora bien, si pudiera decirlo así, lo defectuoso de la controversia y de los concilios que trataron este tema es que se limitó a la adoración de imágenes y estatuas y no se señaló el verdadero problema. Porque los creyentes no adoramos estatuas e imágenes, pero quizá nos postramos a otras cosas. Quizá nuestras rodillas no se inclinan ante ídolos de madera o de piedra, pero nuestros corazones se inclinan con facilidad a otros dioses. Y al final eso termina siendo el mismo pecado que debemos evitar. Por eso la Biblia condena ambas cosas. Y eso es lo que el Señor buscaba con su pueblo cuando le mandó derribar altares y estatuas. Nosotros hemos leído el capítulo 12, versículos 2 al 4. Hoy es la tercera mirada que nosotros le vamos a dar a este capítulo 12. Una mirada más, y lo que nosotros tenemos en estos versículos 2, 3 y 4 es una instrucción a derribar altares y destruir estatuas, tirar abajo a los ídolos. Los altares y las esculturas eran los instrumentos de adoración de los paganos, y Dios le manda a su pueblo que también los eliminen. Estatuas, imágenes, esculturas. Así que la orden aquí va un poco más allá de solo eliminar a los habitantes que vivían en la tierra prometida. Aquí la orden no solo es destruir a los idólatras, sino también a los ídolos. Y es una instrucción directa que está relacionada con el hecho de que, como dice el capítulo 12, Dios escoge el lugar donde su pueblo le debe adorar. De eso se trata el capítulo 12 del libro de Deuteronomio. Dios es quien establece no solamente cómo se adora, sino también dónde se adora. En este caso, en el arca que estaba dentro del tabernáculo y que más adelante se convirtió en el templo. El Señor le repite una y otra vez. En 6 ocasiones en el capítulo 12, el Señor repite la expresión el lugar que Jehová escogiere. En los versículos 5, los versículos 11, 14, 18, 21 y 26.
Lo que vamos a hacer hoy día brevemente es, vamos a meditar por qué el Señor les manda esto. ¿Por qué el Señor manda destruir altares y derribar las esculturas o las imágenes? Y lo segundo que vamos a mirar, ¿cuál es el sentido final o último de este mandato? Entonces, para concluir, hacemos algunas palabras de aplicación. Esas son las tres cosas que nosotros vamos a mirar. ¿Por qué el Señor les manda esto de derribar altares y destruir imágenes? Número 2, ¿cuál es el sentido último de este mandato? Y unas palabras de aplicación. Vamos primero, ¿por qué el Señor? Y yo quiero pedirte que puedas tener tu Biblia abierta en el libro de Deuteronomio, porque te voy a señalar dos pasajes al respecto. Creo que nosotros podemos señalar dos razones generales de esta orden. ¿Por qué los israelitas debían destruir las imágenes? ¿Por qué el Señor le manda destruir imágenes y altares? Y las dos razones, yo puedo resumir esto en dos razones. Número 1, porque contaminan la adoración a Dios. Y número 2, contaminan el corazón de los adoradores. Esas dos cosas voy a mencionar. El primero está en el capítulo 7, versículo 5 y 6. Capítulo 7, versículos 5 y 6. Note lo que dice. Esto ya lo hemos revisado, pero quiero que usted mire por qué yo estoy diciendo esto. Dice, versículo 5: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ahora, escuche qué es lo que dice el versículo 6. Da la razón de por qué ellos debían hacerlo. Porque tú eres, ¿qué dice ahí? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que la primera razón por qué el Señor manda esto tiene que ver con que ellos son un pueblo santo. Y como tal, debían vivir y adorar de una manera que sea distinta a la vida y la adoración de los pueblos paganos que estaban en la tierra prometida. Esta orden estaba justificada y explicada porque, según el pasaje, ellos eran un pueblo santo. Sus prácticas, sus rituales debían ser muy diferentes a las de los pueblos idólatras. Sus vidas debían ser un contraste de las naciones que los rodeaban y las naciones que estaban en la tierra prometida. La adoración a Dios es establecida por Dios en cuanto a sus formas y en cuanto al lugar donde se adora. Y toda práctica, mis hermanos, cuando uno ve esto, concluye que toda práctica o ritual que no fuera prescrita por Dios estaba prohibida y sería un desafío a Dios y una distorsión, una perversión y una contaminación de la adoración que solo Él merece. La adoración al Señor no puede mezclarse con idolatría. No había lugar en este caso para improvisar. No había lugar para ser espontáneos. Dios decía: se me adora así y se me adora en este lugar. Derriba las imágenes, destruye los altares. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón tiene que ver con el hecho de que la presencia de estas imágenes podrían ser una provocación a ellos. ¿A qué me refiero? Busque Deuteronomio capítulo 4. Note cómo lo dice tan explícitamente. Tan explícitamente. Capítulo 4, versículo 15 al 19. Estamos mirando por qué Dios le manda esto.
Y hemos dicho, lo primero es porque Él le manda destruir y derribar altares, porque los altares y los ídolos contaminan la adoración a Dios. Y ahora vamos a mirar el segundo punto. Los altares y los ídolos eran una provocación a ellos. Versículo 15. Guardad pues, Reina Valera dice esto, guardad pues mucho vuestras almas. Ahí hay un énfasis. Cuídense, no hagan esto. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, versículo 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Y note la razón de por qué ellos no debían tener esas cosas. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado. En inglés ESV dice drawn away, en un sentido como que atraído, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Esas imágenes y altares serán una tentación para acercarse y para inclinarse ante ellos, una tentación para ofrecerles sacrificios. La propensión natural de sus corazones hace que la presencia de ídolos y altares sean un peligro y una tentación, y Dios quiere evitarles eso. En sus instituciones, Juan Calvino decía que el corazón humano es como una factoría que fabrica ídolos. Si nosotros recordamos, la prohibición en los 10 mandamientos es a inclinarse. No tendrás dioses ajenos, ni te inclinarás. La prohibición no era destruirlos. En el capítulo 20 de Éxodo, la prohibición es no te inclinarás, no tendrás. Pero en el capítulo 23 de Éxodo, el Señor les manda destruir a los ídolos. Y aquí también vemos lo mismo. El Señor manda destruir a estos ídolos y altares. Porque la cercanía, el verlos, el contemplarlos sería una causa de tropiezo para ellos. Dios les mandó eliminar a los cananeos, pero también mandó eliminar a los ídolos de los cananeos para que no sean ellos tentados. Es más, si usted presta atención, la orden era destruyan su nombre, o raerán, removerán su nombre, eliminen su nombre, porque si no ellos van a ser impulsados a adorarlos, a ofrecerles sacrificios. Por eso decimos, hermanos, que el Señor mandó al pueblo a destruir altares e imágenes, porque ellos contaminan la adoración a Dios y también pueden contaminar el corazón del adorador. ¿Cuál es el sentido de este mandato? ¿Qué está en el corazón de la orden de destruir ídolos e imágenes? ¿Qué es lo que Dios busca en última instancia? Y para comprender el sentido de este mandato, nosotros debemos recordar algo que estudiamos en los 10 mandamientos. Esto es casi como un principio que debemos considerar, y es el siguiente. Cuando Dios manda algo, nos prohíbe lo contrario. Y cuando Dios prohíbe algo, nos manda lo contrario. O para decirlo de esta manera, todo lo que Dios nos manda presupone e incluye una prohibición.
Así también, todo lo que Dios nos prohíbe incluye y presupone un mandato. Le voy a poner 2 ejemplos. La prohibición decía no robar, pero el aspecto positivo es ser dadivosos, tener contentamiento. La prohibición decía no mentir, pero no es solo no mentir, sino también hablar la verdad. Cuando Dios prohíbe a su pueblo la idolatría y manda a destruir altares y manda a destruir imágenes, hay una orden y una instrucción implícita. ¿Cuál sería? ¿Qué sería lo que se manda cuando debemos destruir imágenes? Porque derriba imágenes, destruye, tiene un aspecto negativo, rómpelos. ¿A qué se está refiriendo el Señor con esto? Es que destruir estas cosas es la manera negativa de expresar el mandato positivo de amarle a Dios. Amar a Dios con toda nuestra mente, alma, corazón y fuerzas, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Lo que se manda aquí, o lo que se quiere enfatizar aquí, es el amor a Dios. ¿Por qué? Porque la idolatría, en esencia, es amar algo por encima de Dios y en lugar de Dios. Cuando amamos algo por encima del Señor, eso se constituye en nuestro ídolo. Lo que Dios busca, más que destruyamos ídolos, es que sus hijos le amen a Él por encima de todo. Él busca la devoción de su pueblo. Que nuestros corazones no sean divididos, sino enfocados y entregados exclusivamente a Él. Por eso es que titulamos en un sentido la serie de Deuteronomio, Devoción del Corazón. Porque si hay algo que resuena en todo el libro de Deuteronomio, es un llamado a amar a Dios con nuestro corazón y con nuestra alma. Una devoción que no esté dividida al Dios que nos ha creado y nos ha redimido. Nosotros pudiéramos hacer el ejercicio. ¿Cómo yo sé qué es lo que más amo? Pudiéramos responder diciendo la forma como vivimos, nuestras prioridades. Pero podemos ir más al fondo y decir la manera como se evidencia lo que más amamos es observando. Y esto requiere un ejercicio de honestidad y valentía. Observando qué es lo que más disfrutamos y lo que más anhelamos. ¿Qué o quiénes producen el mayor deleite en nuestras almas? Si la respuesta no es Dios, entonces estamos frente a un ídolo. ¿Qué es lo que más anhelo por encima de todas las cosas? Y si la respuesta no es Dios, estamos frente a un ídolo. Un ídolo que debe ser bajado del altar de nuestro corazón. Dios está detrás del corazón de su pueblo. Dios está detrás de la devoción exclusiva, sin divisiones, a Él. El Señor lo pide todo o nada. Es por eso que cuando a Jesús le hablaron acerca de ser discípulos de Él, Él decía: si tú miras atrás, tú no eres digno de mí. Si tú amas más a padre, madre, hijo, tú no eres digno de mí.
La clase de devoción que Dios exige a su pueblo es una devoción del corazón. Un corazón que encuentra su mayor deleite en Él y que lo anhela por encima de todas las cosas. Como decía el salmista en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada yo quiero en esta tierra. Dios quiere que todo su pueblo experimente y diga el Salmo 73, versículo 25: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada yo deseo en esta tierra. Ese es el sentido final, en última instancia, de lo que Dios busca cuando manda derribar altares y destruir imágenes. Vamos a mencionar algunas palabras de aplicación. ¿De qué maneras esto aplica? ¿Cómo entendemos y aplicamos este mandato para nosotros? O para preguntarlo de esta otra manera, ¿cómo el pueblo de Dios del Nuevo Testamento comprende y aplica este mandato de destruir los ídolos de los paganos? Voy a dar dos consideraciones generales y después voy a responder cómo nosotros lidiamos y respondemos ante esto. Número 1, ¿cómo aplicamos o cómo entendemos? Número 1, considerando que la misma advertencia está vigente. Seguimos siendo propensos a la idolatría y a los ídolos y debemos guardarnos de ello. ¿De dónde tomo eso? De 1 Corintios 10:14, que dice: huid de la idolatría. Aunque en ese pasaje está hablando de la práctica de la idolatría o las prácticas de la idolatría, o que estaban asociadas más bien a la idolatría. Entiéndase, la prostitución y la fornicación y el comer carne sacrificada a los ídolos. Huid de la idolatría, 1 Corintios 10:14. Y después Juan le dice en casi el último versículo de su carta: hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan capítulo 5 versículo 21. Así que la primera manera como puede aplicar esto para nosotros es considerando que la misma advertencia está vigente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la misma propensión a la idolatría y a los ídolos. 2, una manera práctica nosotros de escuchar esto y aplicar esto es identificando cuáles son los posibles ídolos del mundo que nos rodea. Nosotros sabemos que siempre las bendiciones que Dios nos da tienen el riesgo de que nosotros las convirtamos en dioses. La salud, el trabajo, la familia, los hijos, la casa, el descanso. Pero aquí se les manda derribar los ídolos de los paganos, de los incrédulos. El ejercicio sería mejor identificar cuáles son los ídolos de la sociedad occidental. ¿Qué es lo que los hombres valoran por encima de todo hoy? ¿Qué son las cosas que más atesoran, que más buscan? ¿Cuáles son esos altares ante quienes los hombres hoy se rinden? ¿Cuáles son los ídolos de Occidente? ¿Cuáles son los dioses de América? Son muchos, pero yo creo que vale la pena mencionar algunos. Uno de ellos creo que es la comodidad. La comodidad es un ídolo en Occidente. Hablaba con un amigo pastor y me decía que tuvieron que mover su servicio de las 10 de la mañana como a las 3 de la tarde.
la mitad de la iglesia dejó de ir. Ya tú sabes que ahí hay un ídolo ante quienes nos estamos inclinando y doblegando. La comodidad. Pagamos por la comodidad. La ambición material. La vanidad. Escuchaba esta semana, no sé si era con Chanel que estábamos conversando, de cómo hoy día hay cirugía estética a las madres cuando salen de dar a luz inmediatamente para que parezca que no han tenido un bebé. Y decía, liposucción a un día de dar a luz. Y tú dices, pero ¿en qué planeta estamos? La vanidad. La vanidad. Otro ídolo es la seguridad. Ahora, esto es una línea fina porque la seguridad es algo bueno en un sentido. Y en cierta medida, especialmente los hombres, queremos darle un lugar seguro a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras familias. Pero aquí la seguridad es un ídolo. Es por eso que las compañías de alarmas y de cámaras apelan a ese sentido de el valor absoluto de la seguridad. La individualidad. ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué es lo que yo quiero? Y eso por encima de lo que todo el mundo pueda pensar. La diversión. La diversión es un valor absoluto en la sociedad de Occidente. Todo lo medimos, o muchas cosas las medimos en función de si entretenemos o no entretenemos. Por eso es que muchas iglesias caen en la tentación de querer ser amenos, carismáticos y divertidos. No, ese predicador es muy aburrido porque solamente habló de la Biblia. Así dicen los cristianos. Oh, ese predicador me hizo reír todo el servicio. Hemos caído en ese valor del entretenimiento. La diversión es un ídolo en Occidente. La inmediatez. La inmediatez es una cosa tan valorada en América. Por eso es que Amazon se ha vuelto rico. Porque Amazon te dice, yo te lo llevo, pero te lo llevo más rápido. Y este corazón que está tan ávido de tener las cosas, pero no tener las cosas, sino tenerlas ayer. Y si llega un día después, llamamos a reclamar. Todo lo queremos rápido. Por eso es que los restaurantes de comida rápida, ellos tienen unas metas. Algunos son 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. ¿Por qué? Porque el ciudadano americano no soporta la espera. Por eso es que hoy día los hombres ya no cortejan a las muchachas porque se hacen un poco difíciles. No, lo queremos rápido. Y mientras más rápido pueda tener su teléfono, mejor. Y mientras más rápido me pueda acostar con ella, mejor. No hay un sentido de espera. Por eso es que los muchachos no quieren casarse con las muchachas, porque ya están teniendo relaciones con ellas. ¿Para qué? La inmediatez es un Dios. Ahora, yo he mencionado algunas cosas y espero que sirva como para que nosotros meditemos. ¿Es la comodidad un altar al que me estoy inclinando? La ambición material. Tengo y quiero más, tengo y quiero más, tengo y quiero más. La vanidad es la seguridad financiera o toda forma de seguridad. La individualidad, el entretenimiento, la inmediatez. ¿Cómo lidiamos y respondemos ante esto? ¿Cómo lidiamos y respondemos ante esto? Voy a ser rápido. Número 1, con una actitud sospechosa hacia nuestro corazón.
Si algún día tú piensas, oye, ¿será que mi corazón ha hecho un ídolo de esto? Sospéchalo. Porque Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. Con una actitud de sospecha hacia nuestro corazón. 2, con una actitud de constante vigilancia de nuestro corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. 3, con una actitud valiente y práctica. ¿Por qué digo esto? Porque lo que me es ocasión de caer hay que eliminarlo, decía Jesús. ¿Se acuerdan Mateo 5:29 al 30? Si tu ojo, si tu mano, córtalo, es mejor entrar al cielo que perderse en el infierno. 4, con un compromiso por cultivar mi devoción por el Señor. ¿Cómo yo lidio con la propensión idólatra de mi corazón? Trabajando dedicadamente, intencionalmente por cultivar mi devoción por el Señor. Pablo decía, todo lo tengo por basura porque yo quiero ganar a Cristo. Y 5, y aquí quiero que me acompañes a un pasaje en Hechos 17, con esto vamos a terminar. ¿Cómo lidiamos y cómo respondemos ante esta realidad de un corazón inclinado a la idolatría, a inclinarnos o a apoyarnos en altares, en imágenes? Y la respuesta sería con una mayor confianza en el Evangelio de Cristo. Nuestro problema con la idolatría se confronta y se destruye con una confianza en el Evangelio de Cristo. Yo quiero mostrarte un pasaje. Corresponde a el tiempo que Pablo estuvo en Atenas, Grecia. ¿Cómo fue la manera que Pablo respondió a la idolatría? ¿Qué hizo Pablo con la idolatría de los hombres? ¿Qué les dijo? Si tú buscas en Hechos 17, versículo 16 y 18 al 18, note lo que dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, es decir, a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? Hay un problema de idolatría en esta ciudad. Una tentación a todos los ciudadanos de esa ciudad. Note cómo él responde. Mire lo que dice Lucas, versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Cuál es el pecado prevalente en esta ciudad? Idolatría. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, eran dos tipos de filosofías. Algunos decían el sentido de la vida es buscar el placer. Esos eran los epicúreos. Y estaban los otros que decían no, el sentido de la vida es negarse a los placeres. Estos eran los estoicos. Estos eran griegos. Y dice, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Y escuche lo que dice ahí, porque les predicaba. ¿Qué les predicaba? Y la resurrección. Él no les dice derriben a sus ídolos. A una sociedad idólatra, Pablo le predica el evangelio de Cristo y la resurrección. A una humanidad idólatra, Pablo les anuncia que Cristo es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por nuestros pecados, que se levantó de los muertos para darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna a todos los que creen. ¿Qué necesitamos predicarnos a nosotros
para luchar contra la propensión natural a la idolatría, predicarnos el evangelio, escuchar el evangelio, mirar el evangelio, abrazar el evangelio, cantar el evangelio, abrazarlo de tal manera que nos transforme al mensaje del Cristo resucitado que dio su vida por pecadores como nosotros. ¿Por qué? Porque solo el evangelio salva a los pecadores, no los ídolos. Los ídolos no salvan a nadie. Por eso Pablo les predica el evangelio a una sociedad de idólatras. Y porque solo el evangelio, mis hermanos, solo el evangelio libera del poder del pecado y la idolatría. Nunca te podrás librar de tu amor por las cosas de este mundo separado de Dios. Solo el evangelio, cuando es entendido, cuando es creído, cuando es abrazado, es el poder de Dios para salvar y liberarnos del pecado y de la idolatría. ¿Y por qué Pablo? ¿Por qué más Pablo les predica a estos hombres idólatras el evangelio? ¿Por qué solo les predica a Cristo? ¿Por qué solo le habla de las buenas nuevas? Mis hermanos, porque solo el evangelio nos ofrece algo mejor que los ídolos de este mundo. El evangelio nos ofrece salvación, pero el evangelio también nos ofrece un salvador. El evangelio promete que podemos estar en comunión con Dios. Dios, que es la fuente de la vida, la fuente de la paz, la fuente de la alegría, la fuente de la felicidad. La única manera de estar bien con Dios es por medio del evangelio. La única manera de obtener felicidad verdadera, inconmovible y eterna es a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la única manera que tú tienes, amigo y amiga, de librarte de tu propensión a la idolatría es creyendo en Jesucristo. Y cuando crees en Jesucristo serás salvo. Y la única manera como nosotros los cristianos luchamos y resistimos esta propensión a hacer de las cosas un ídolo, aún de las cosas buenas y nobles, ídolos, la única manera es mirando a Cristo, abrazando a Cristo, escuchando el evangelio, siendo transformado por el evangelio y experimentando que ese Cristo es superior a todo lo que los ídolos nos ofrecen. Por eso necesitamos el evangelio. Necesitamos escuchar, entender, creer, confiar, abrazar el evangelio. Por eso lidiamos y resistimos la idolatría por medio de una mayor confianza en el evangelio, una mayor comprensión y una mayor experiencia del evangelio de Cristo. Amén. Vamos a orar.